si este tipo de análisis, de meternos a fondo en los temas para entender todas las aristas, les parece útil. Pues consideren seguirnos, ¿no? Para no perderse las próximas exploraciones que hagamos. Exacto. Siempre intentamos ir más allá de la noticia del día. La historia humana está llena de lugares que, pues, consideramos sagrados por su pura escala y antigüedad. Claro. O sea, monumentos que parecen totalmente inmunes al ritmo frenético y a menudo bastante caótico del mundo moderno. Pensemos por un momento en la pirámide de la Luna, en Teotihuacán. Un lugar imponente, sin duda. Exacto, es un gigante milenario, estático y majestuoso que recibe a ojo más de 3 millones de personas al año. Es una cantidad masiva de gente. Y son turistas que buscan caminar por la calzada de los muertos para conectarse con un pasado monumental. Pero, ¿qué pasa cuando esa quietud arqueológica se fractura en cuestión de minutos? Por las detonaciones de un arma. Sí, por las detonaciones de un revólver. Y no hablamos de cualquier arma, sino de una empuñada por alguien cuya mente estaba, pues, habitada por los fantasmas de una tragedia ocurrida en otro país. Hace casi 3 décadas, además. Es increíble. Muy bien, vamos a desempacar todo esto, porque los registros oficiales de la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum del 21 de abril de 2026 nos obligan a mirar de cerca cómo operan nuestras defensas institucionales. Sí, sobre todo cuando lo impensable ocurre en el lugar menos esperado, ¿no? Exacto. Y creo que aquí el objetivo de nuestra inmersión en estas fuentes no es el sensacionalismo. Para nada. O sea, no vamos a recrearnos en la tragedia. La misión es entender los hechos tácticos, desmenuzar la psicología detrás de este evento y ver el efecto dominó en la diplomacia y el turismo. Que es grandísimo. Totalmente. Y esto nos sacude porque ocurre a tan solo 51 días del Mundial de Fútbol. Wow, sí, 51 días, o sea, el tiempo lo teníamos encima. Exactamente. Para entender el impacto, creo que primero hay que visualizar cómo un día turístico normal se fracturó, literal en minutos. Para quienes nos escuchan, pasemos a la cronología. Son las 11:20 de la mañana. Primer reporte. Un hombre armado está amenazando a civiles en la base de la pirámide de la Luna. Un escenario de pesadilla. Y llegó en un Uber. O sea, después de hospedarse un día antes en un hotel ahí cerca, el contraste de la majestuosidad antigua con el caos moderno es, pues, abrumador. Sí, y los detalles del agresor son clave aquí. Hablamos de Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, originario de Tlapa, Guerrero. Guerrero. Y como dices, no llegó en un convoy armado, llegó en una plataforma de viajes. Y el armamento que traía es muy particular. Sí, porque llevaba un cuchillo Smith & Wesson, pero el arma de fuego es lo que hace ruido. Exacto, un revólver calibre 38 especial. Pero lo interesante es que es anterior a 1968. O sea, un arma antiquísima. Sí, le costó 40,000 pesos. Y al ser tan antigua, pues prácticamente es ilocalizable. Pero a ver, yo lanzo la pregunta aquí. O sea, ¿cómo es posible que alguien entre armado a uno de los sitios arqueológicos más importantes del país? Bueno, eso nos explica el porqué del caos inicial. Nunca en la historia moderna del sitio había ocurrido algo así. Claro, no había precedentes. Ninguno. Por lo tanto, no existían arcos de seguridad o detectores de metales. Asumían que la sola presencia visual disuadía. Y esa falta de filtros permitió no solo que metiera el revólver, sino las balas. Y esto es lo que de verdad me parece perturbador. Lo de la bolsa. Sí, llevaba 52 cartuchos útiles, marca Águila, comprados por 10,000 pesos. Pero no los llevaba en un cinturón táctico ni nada. No. Estaban sueltos en una simple bolsa de plástico transparente. O sea, imagínate el caos de un tirador recargando con balas sacadas de una bolsita. Es que eso habla de una desconexión total. O sea, vaciar el tambor del revólver bajo la presión de los gritos y volver a meter bala por bala desde una bolsa de plástico. Es súper lento, ¿no? Lentísimo. Es un proceso motor torpe. Pero el pánico paraliza a la multitud. Y vaya que hubo víctimas por ese pánico. Fueron 13 lesionados en total. Sí, es una cifra alta. Y muy internacional, además.
O sea, había turistas de Canadá, Estados Unidos, Colombia, Rusia, Brasil y Países Bajos. 7 heridos por arma de fuego y el resto por caídas y crisis nerviosas en las piedras. Las estampidas en esas zonas empedradas son brutales. Sí. Y la trayectoria de la bala es, no sé, casi incomprensible. El disparo entró arriba de su rodilla. Ajá, y viajó por el cuerpo. Exacto. Viajó subcutáneamente hasta alojarse en la cavidad torácica. Es una locura cómo la balística puede ser tan impredecible. Es que así es en la vida real. Un disparo que no parece dirigido a un órgano vital, al impactar hueso o simplemente rebotar en la piedra volcánica del lugar, puede desviarse erráticamente. Claro, es un entorno de pura piedra. Exacto. Pero volviendo a la respuesta, a las 11:30 de la mañana, apenas 10 minutos después, interviene la Guardia Nacional. Sí, y aquí hay que destacar la intervención, porque la pirámide de la Luna es altísima. O sea, quienes hemos estado ahí sabemos que la escalinata frontal es un embudo mortal. Tienen la desventaja total desde abajo. Exacto. El agresor estaba arriba. Así que 5 elementos de la Guardia Nacional decidieron escalar valientemente la pirámide por los costados. Una maniobra táctica del libro para flanquearlo. Sí. Y logran herirlo en una pierna para inmovilizarlo y evitar una masacre mucho mayor en la explanada. Y al verse acorralado, a las 11:45, Se quita la vida. se quita la vida a menos de 15 centímetros de distancia de los oficiales. Y bueno, esos 5 elementos por protocolo quedaron bajo peritaje, ¿no? Claro, el papeleo institucional. Pero en la conferencia se perfiló rápidamente un no ejercicio de la acción penal. Porque fue en cumplimiento de su deber. Exactamente. Cumplimiento estricto del deber ante una amenaza letal activa. Pero bueno, ya sabemos cómo ocurrió la tragedia, la acción en sí. Pero lo que encontraron en la mochila del agresor nos lleva a la pregunta más escalofriante. ¿Por qué? Netamente solo. Sí, un lobo solitario. Pero con un perfil psicopático, o sea, estaba desconectado de la realidad. Escribía sobre recibir órdenes de entidades que no son de esta tierra. Y eso por sí solo ya es un tema psiquiátrico grave. Pero es que lo que traía no era solo un delirio abstracto, llevaba literatura, recortes y manuscritos muy específicos. Lo que resulta fascinante y a la vez aterrador aquí es el fenómeno del copycat, el imitador. ¡Ah, claro! Todos estos recortes estaban relacionados con hechos violentos ocurridos en Estados Unidos en abril de 1999. ¡Wow! Casi 3 décadas atrás. Sí, es un concepto criminalístico clave. O sea, cómo un joven de 27 años en el México de 2026 desarrolla esta fijación tan profunda con eventos de otro país, de otra época. Pues a través de Internet, supongo. Exacto. Es la globalización de la violencia. La estética y los métodos cruzan fronteras. Ok, pero aquí es donde se pone realmente interesante. O sea, yo tengo que cuestionar esto. A ver, ponlo sobre la mesa. ¿Es suficiente catalogarlo simplemente como un problema psiquiátrico? ¿Un loco suelto? ¿Y ya? ¿Cerrar el caso? Es la salida fácil, desde luego. Por supuesto. No deberíamos asombrarnos y de hecho preocuparnos por la facilidad con la que un individuo con este perfil pudo adquirir 10,000 pesos en municiones. Cartuchos de uso policial civil, además. Exacto. Municiones en el mercado informal sin levantar ni una sola sospecha. El delirio puede estar en su mente, pero las balas salieron de la calle. Tienes toda la razón, ¿eh? Porque ahí es donde la falla es sistémica. La salud mental es un factor, pero el acceso a un mercado gris o negro es lo que convierte una ideación violenta en una tragedia masiva. Totalmente. Y un evento así, protagonizado por un llamado lobo solitario, no ocurre en el vacío, ¿verdad? Genera ondas de choque inmediatas. Automáticamente. Y esas ondas afectan la economía, la diplomacia y sobre todo los magnos eventos internacionales. Y aquí entra el factor del reloj que mencionamos al principio. Faltaban solo 51 días para el Mundial de Fútbol 2026. Imagínate la presión en las oficinas de gobierno en ese momento. Si conectamos esto con el panorama general, la reacción internacional fue durísima. Sí, alertas de viaje casi instantáneas. Embajadas de Estados Unidos y de otros países emitieron alertas a sus ciudadanos, y digamos a la comunidad internacional no le importa si es un lobo solitario o un imitador de 1999. Claro, ellos ven ataque armado en sitio turístico y prenden alarmas. Ven vulnerabilidad. El Estado tiene que proyectar control absoluto.
Y la respuesta gubernamental fue, pues, un intento de parchar esa vulnerabilidad. Anunciaron la instalación futura de detectores de metales y más patrullaje cibernético. Y la reapertura inmediata, ¿no? Sí, reabrieron Teotihuacán al día siguiente, literal, para decir, aquí no pasa nada, tenemos el control. Además del anuncio de este programa social y de salud mental escolar, el ABC de los sentimientos. Todo esto es contención de daños. Es como, a ver, imagínate una represa gigante, ¿no? Teotihuacán es esta fisura impredecible que empieza a soltar agua. El gobierno corre a parchar esa fisura visible. Ajá, con medidas reactivas. Exacto, pero al mismo tiempo tienen que lidiar con la presión estructural de toda la represa por otros conflictos paralelos. Y en esa misma conferencia de prensa, la presión estructural quedó en evidencia con el tema de Chihuahua. Uy, sí, qué tema tan delicado. Porque para ilustrar la complejidad de la seguridad nacional, no solo hablaban de la pirámide. Los periodistas presionaron sobre un incidente en Chihuahua donde agentes estadounidenses fallecieron. Sí, y eso destapó una investigación sobre posibles operaciones terrestres conjuntas no autorizadas. Lo cual violaría la Ley de Seguridad Nacional. Exactamente. O sea, el gobierno está en una cuerda floja tremenda, intentando reparar la imagen turística en Teotihuacán por un atacante solitario, mientras esquivan una crisis diplomática y de soberanía nacional en la frontera. Es un nivel de estrés institucional brutal. El gobierno asegura tener operativos sólidos para el Mundial y repite que el ataque en la pirámide es un evento aislado, pero la realidad y las alertas de las embajadas reflejan una percepción de seguridad muy delicada. Muy, muy frágil. Sí, es la suma de microamenazas asimétricas, como este joven, y macroamenazas de cooperación bilateral. Es una locura. Y, bueno, haciendo un resumen general del viaje que hemos dado en este análisis. Que ha sido denso. Bastante denso. Hemos ido desde la táctica policial, escalando un monumento histórico, pasando por el oscuro laberinto del efecto copycat, hasta los retos, pues, gigantescos de garantizar la seguridad frente a los ojos del mundo y del mundial. Y creo que para nuestra comunidad, para quienes nos escuchan hoy, la relevancia de esto es muy directa. ¿Por qué debería importarles? Porque los espacios públicos y patrimoniales son de todos. Y la forma en que la crisis de salud mental y la exposición a la violencia globalizada convergen, pues termina dictando cómo navegamos el mundo exterior. Claro, cómo vivimos el día a día. Exacto. Termina diseñando nuestras medidas de seguridad cotidianas. Arcos de metal en ruinas prehispánicas, escaneos, pérdida de libertades en espacios abiertos. Y eso me lleva a un último pensamiento provocativo. Algo que quiero dejar sobre la mesa para que nuestra comunidad lo mastique. A ver, adelante. Sí, una tragedia ocurrida en abril de 1999 en Estados Unidos puede inspirar de alguna forma un ataque armado en la cima de una pirámide mexicana en el año 2026. ¡Wow! Puesto así suena irreal. Lo sé. Pero, ¿qué nos dice eso sobre la huella digital de la violencia? O sea, los algoritmos y los rincones oscuros de la web no olvidan. Para nada. Preservan esa narrativa. Se están convirtiendo nuestros santuarios históricos, nuestros lugares de paz, en simples teatros para los ecos más oscuros de Internet. Es una pregunta pesada pero necesaria. Absolutamente necesaria. Pues, muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión a fondo en las fuentes. Esperamos que sigan cuestionando su entorno y las narrativas que consumen, y nos escuchamos en la próxima.